Diga, amado hermano en Cristo Jesús, está con usted hermano Martín, amén. Gloria a Dios, fundador del ministerio Cristo Viene acá en Costa Rica. Traigo un nuevo estudio para bendición suya. Usted que escucha palabra de Dios, pues la palabra de Dios dice: escudriñad las escrituras porque en ella os parece está la vida eterna. Entonces, hermano, aquí traemos un nuevo estudio de la palabra de Dios y espero pues que sea edificación para usted y para mí, porque todos los días aprendemos algo nuevo del Señor. Para iniciar, gloria a Dios, yo quiero dar el título de este estudio titulado ¿debe un cristiano pues para judaizar para ser salvo? ¿Debe guardar la ley de Moisés para ser salvo? Entonces ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Entonces vamos a orar al Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo para que Él sea pues hablando nuestra vida, revelando su palabra y dando la mejor estudio posible en el nombre del Señor. Así que, hermano, voy a orar al Señor un par de minutos, amén, para que Él tome control de este estudio. Señor Jesucristo, estoy aquí, Padre eterno, en el nombre de Jesús, clamándote, Señor, con este nuevo estudio de la palabra tuya a tu pueblo, Dios mío. Mandato tuyo de enseñar la palabra, así como el apóstol Pablo le habló a Timoteo, que hay que enseñar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, hay que redarguirla, hay que escudriñarla, porque en ella está pues el tesoro de la vida eterna. Estoy aquí delante de ti para que tú tomes control de este estudio, que seas tú hablando, Señor Dios mío, principalmente tu palabra divina revelada a través del Espíritu Santo, y que cuando yo hable, que sea tu Espíritu hablando en mi boca, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermano, ya hemos orado al Señor, hemos clamado acerca del estudio. Sin más preámbulo, vamos a continuar con el estudio. Un breve estudio, amén. Hay que ser directo y claro en lo que se quiere hablar, amén. Entonces, vamos a tomar el texto de Hechos, capítulo 15. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, honrando su nombre. En Hechos capítulo 15 puede ver en su Biblia usted, amén. Gloria a Dios. Entonces dice: algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se disputó que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: ¿es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés? Entonces, vamos a continuar. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios ha escogido que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Amén. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos han podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grande señal y maravilla había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varón hermano, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta
que está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Vamos a continuar con la lectura. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de lo contaminado de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quienes prediquen la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Gloria a Dios. Ve, hermano, aquí es tremendo la palabra del Señor, como habla claramente, ¿verdad? Que nosotros pues no estamos obligados a vivir bajo ninguna circunstancia conforme a los ritos de Moisés para ser salvo. Aquí el Señor habla claramente que usted y yo somos salvos por fe en el Señor Jesucristo. Sabemos que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, pues Él hizo pues que el precio de nuestro pecado y nuestra maldad recayera sobre Jesucristo. Jesucristo pagó ese pecado, se hizo pecador por causa de nosotros, para redimirnos, para justificarnos, amén, mediante su sangre, mediante su cuerpo. Nosotros sabemos muy bien que en la Santa Cena que el Señor ministró con los discípulos antes de su partida, Él habló claramente a los discípulos y le dijo: tomad, dice, este pan, porque este pan es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Y también dice que tomó la copa y tomó de la copa y dijo: esta es la sangre de la copa del nuevo pacto. Ya tomad de mi sangre, dice, que por vosotros es derramada. Entonces, desde el momento que el Señor Jesucristo hace esa confirmación, pues nosotros, a través de esas palabras de Jesús, pues somos salvos, teniendo fe en sus palabras, en lo que Él dijo. Él entregó su cuerpo, Él entregó su sangre, para que usted y yo fuéramos reedificados. Aquello que se había destruido, pues Dios lo volvió a reedificar. Amén. Entonces, vea qué lindo, hermano, lo que Jacob habla aquí. Jacob habla con sabiduría de Dios, lleno del Espíritu Santo, pues que así como habla acerca del testimonio, de las cosas que Simón habló acerca del Señor Jesús al pueblo de Dios como testimonio, pues Jacob también habla de las maravillas que el Señor hace, amén, y que ha hecho. Igual Bernabé y Pablo cuentan a los hermanos, amén, en Jerusalén, de las maravillas que Dios ha hecho entre el pueblo gentil, de aquellos que han creído en el Señor. Entonces, estaba esta disputa acerca de quién, gloria a Dios, de quién pues quiénes deberían de guardar los rituales de Moisés, las cosas concernientes a la ley. Y aquí habla claramente pues el apóstol, amén, gloria a Dios, que Jacob, que no se nos inquiete a guardar las cosas referentes al libro de Moisés, a la ley de Moisés, sino que no guardemos de los sacrificados, los ídolos, de las fornicaciones, del adulterio y de andar adorando ídolos, amén. Entonces, y también andar comiendo sangre de los animales ahogados, es la recomendación que el apóstol Jacob hace a los hermanos, pues, y entonces, por mutuo acuerdo, ellos, al final se sabe la historia que ellos hicieron una carta para llevar a los hermanos gentiles para que ellos estén tranquilos, sirviendo al Señor y gozoso, y no tener ningún tropiezo para servir al Señor. Entonces, dice la historia que ellos, cuando oyeron estas palabras, se regocijaron en el Señor y se sintieron alegres porque ellos también vieron que pudieron entrar en esa gracia del Señor. Sabiamente Dios utilizó a Jacob, hablando aquí, y al apóstol Pedro. Pues es algo maravilloso, un gran triunfo para nosotros pertenecer al pueblo de Dios a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que, hermano, que tener en ningún momento poner tropiezo a nadie que quiera servirle al Señor. No podemos poner tropiezo si alguien quiere servirle al Señor, indagarle y decirle que hay que guardar la ley, que hay que guardar el día de reposo, que hay que hacer sacrificio, que hay que cumplir votos para ser salvo. Eso no es así, hermano. Ya eso ya pasó en el pueblo cristiano. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia del Señor Jesucristo. Amén. El que vive bajo la gracia del Señor Jesucristo no puede pretender vivir bajo las obras de la ley, porque la ley te condena. Porque si la ley tú la transgredes
y no la cumples, pues la ley te condena. Pero en el Señor Jesús nosotros fuimos llamados para ser libres del ay de la ley, del pecado. Amén. Usted sabe que en la ley usted no puede infringirla. Si usted infringía la ley, pues había un serio problema delante del Señor Jesucristo, delante del Padre Eterno. Si usted infringía la ley, pues era condenado conforme a la ley. Habían diversas leyes, amén. Igual todas se encierran en la misma ley, amén, porque todo viene escrito del tiempo de Moisés. Ya a nosotros nos corresponde saber lo que es la ley de Cristo. Nosotros vivimos bajo el sacerdocio de Cristo, y el sacerdocio de Cristo pues se rige por la gracia de Él y no por la letra de la ley, sino por la gracia de Él, que nosotros obedecemos a Dios y andamos en sus enseñanzas y cumplimos su mandamiento, pero por la ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? Donde el Señor dijo que Él pues grabaría su palabra y sus mandamientos en nuestros corazones para que nosotros anduviéramos por ellas. Pero de igual manera tenemos esta bendición de que ya nosotros ya no tenemos que andar en temor de que si fallamos en algún punto, pues éramos condenados como éramos condenados con la ley, que tenía consecuencia de faltar en algún punto. Ya en la gracia, usted falla al Señor, hace algo que es indebido como hijo o hija de Dios, pues tiene la virtud y la bienaventuranza de que usted se acerca al Señor y usted le pide perdón al Señor y retoma su camino y sigue adelante en el camino de Dios, para que se cumpla la Escritura donde el Señor dice: bienaventurado el hombre que Dios no inculpa de pecado. Amén. Entonces ahí se cumple esa palabra en nuestra vida a través de la gracia. Cuando nosotros llegamos al Padre y le decimos: Padre eterno, nosotros pecamos, yo cometí este error, Señor, y yo quiero seguir adelante, no quiero retroceder atrás, te pido perdón, fallé y confieso mi pecado. Entonces Dios me perdona porque Él es un Padre misericordioso y perdonador. Pero nosotros que estamos arraigados en un pueblo, estamos arraigados en una iglesia, que tenemos nuestro pastor, nuestro ministro, nosotros pues tenemos que ser disciplinados como hijos, porque la palabra de Dios dice que el hijo que Dios ama lo disciplina como padre. Entonces, hermano, consejo que le doy, hermano: no obligue a nadie a andar conforme a los rituales de Moisés, como hizo este grupo de hermanos que eran fariseos, que inquietó a los hermanos a que guardaran la ley, que se circuncidaran, que guardaran todo, y que si ellos no lo hacían, pues no eran salvos, y lo que hacían eran de servir de tropiezo al Evangelio de Cristo. Eso es servir de tropiezo. Cuando yo quiero enseñar que alguien viva bajo la ley de Moisés en el cristianismo, yo estoy sirviendo de tropiezo a aquel que se le está predicando la gracia de Cristo. Yo no puedo mezclar la gracia con la ley en un solo sacerdocio. Son dos sacerdocios diferentes. El sacerdocio de Moisés, el sacerdocio levítico, que nada tiene que ver con Jesucristo. Es un sacerdocio totalmente diferente. Amén. El sacerdocio de Cristo es la misma palabra de Dios que se tiene que guardar, con la diferencia de que ya usted no tiene que andar en temor de que si falla, a usted lo golpeaban o lo maltrataban o lo mataban a pedrada por incumplir en uno de los puntos. Ahora en la gracia usted pues falla, usted tiene la posibilidad de ir ante el Señor y pedirle perdón al Padre Eterno y pedirle en el nombre del Señor Jesucristo perdón, y entonces el Padre lo perdona y lo justifica por la gracia y la misericordia del Señor Jesús, por lo que el Señor padeció. Entonces Él padeció por nosotros, por nuestra falla, por lo que usted iba a cometer, por lo que usted ha cometido en el pasado, lo que usted comete en el presente y por lo que usted va a cometer en el futuro. De igual manera, el Señor por la misma forma murió. Entonces, hermano, es una gran bendición saber que nosotros nos regimos bajo el sacerdocio de Cristo, un sacerdocio pues perfecto. Amén, ya que consiste en andar conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la ley de la letra, que es la que mata. El Espíritu vivifica, amén. ¿Por qué? Porque cuando usted falla y usted pide perdón al Señor, Dios lo vuelve a restaurar, lo vuelve a llenar de su Espíritu, lo vuelve a cobijar con su amor y su misericordia, amén. Siempre usted va a recibir su disciplina, pero no como una disciplina como la ley de la letra, que mataba, amén, sino que conforme al llamado que usted tiene, Dios le va a dar una disciplina, amén. Como a hijo Dios le va a disciplinar. Entonces,
Pero recordemos que no podemos utilizar esa gracia de Jesús con motivo para el pecado, decir, no, yo ando en la gracia de Cristo y yo puedo hacer lo que me da la gana y siempre Dios me va a perdonar. No, el apóstol Pablo enseña que nosotros no debemos utilizar la gracia de Jesús con motivo para el pecado. Nosotros tenemos que utilizar la gracia del Señor para crecer como cristianos, para conocer al Señor, para acercarnos a Dios, para santificarnos, para conocer cuál es la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas y cómo debemos de andar conforme a la voluntad de Él. Para eso es la gracia de Cristo, amén, para que no andemos bajo temor ni miedo, sino que andemos en libertad, porque fuimos llamados a ser libres, amén, pero también esclavos para servir al Señor Jesucristo, amén. Entonces, nosotros no tenemos que poner a nadie, hermano, ningún tropiezo, que decir, no, que usted tiene que guardar el día de reposo, ustedes están faltando al llamado de Dios, que es los mandamientos de Dios. Sí, el día de reposo está escrito, pero eso fue dado al pueblo de Israel en la ley de Moisés, que ni ellos pudieron cumplir. Ahí lo dice el apóstol, amén, gloria a Dios, que ni ellos ni sus hermanos pudieron cumplir los rituales y los mandamientos de Moisés, no, ninguno de ellos. Entonces dice, ¿por qué nosotros vamos a poner una cerviz y una carga que ni nuestros antepasados cumplieron? ¿Por qué vamos a servir de tropiezo a aquellos que creen en Jesús? Entonces dice, aquí el apóstol Jacob dice, yo les digo que no les sirvamos de tropiezo a ellos, más bien démosles la posibilidad que se acerquen al Señor, que se guarden de las fornicaciones, del adulterio, de lo sacrificado a los ídolos y de la sangre de animales ahogados. El apóstol pues recomienda eso y por mutuo acuerdo entre todos pues hicieron una carta y se firmó y se llevó a los hermanos que estaban pues gentiles, que estaban en otra región y habían creído en el Señor. Era de gran gozo y de gran sumo gozo pues que los apóstoles contando cómo Dios obraba milagro y prodigio y maravilla entre el pueblo gentil por la palabra de ellos, el Señor se manifestaba. Era tremendo, hermano, cómo Dios se manifestó entre los hermanos apóstoles, amén, Bernabé y Pablo, a pesar que ellos pues tenían discusiones, pues como todo ser humano, pues ellos eran hombres de Dios, hombres llamados a servir al Señor Jesucristo, amén. Entonces, nosotros tenemos que respetar lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos, amén. A como está escrita la palabra de Dios, Hechos capítulo 15, nosotros tenemos que respetar lo que está escrito. No podemos agregar ni quitar a la palabra de Dios, amén. La ley es perfecta, dice, si se guarda legítimamente, pero ninguno de nosotros, hermano, vamos a guardar la ley perfectamente, porque si no pudieron los judíos, que fue entregada la ley para ellos, ¿cuántos nosotros que somos gentiles, hermano? Que desconocemos la ley, desconocíamos las cosas de la ley, pero a nosotros se nos permitió, igual que a ellos, acercarnos a Dios mediante el sacrificio de Jesús, mediante su sangre, mediante su muerte. Nos justificamos teniendo fe en esa muerte y en esa resurrección de Cristo. Y el Señor lo prometió de la misma manera que Cristo murió y resucitó, también aquellos que mueren en Él también van a ser resucitados por su palabra, como dice la Escritura, que con voz de arcángel el Señor Jesús le dirá a los muertos, subid acá, y ellos escucharán su voz, dice, y serán levantados. Los que murieron en Cristo Jesús les resucitarán primero, y los que estén quedados en vida serán transformados y llevados delante de la presencia de Dios allá para recibirnos en las nubes, para vivir con Él hasta el fin. Entonces, hermano, este estudio pues hablo claramente aquí, según el libro de los Hechos capítulo 15, no hay nada más que agregar. Ningún gentil, ningún hermano extranjero que no sea judío, no se le puede enseñar a judaizar para ser salvo. Habla claramente que somos salvos por gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el que retenga esto en su corazón y en su mente. Soy el hermano Martín y espero pues que este estudio haya sido de bendiciones para ti. Estamos nuevamente aquí sirviendo estudio bíblico. No habíamos subido últimamente por causa de que se nos había dañado la computadora, y para hacer estos estudios pues se necesita una computadora de mejores recursos, de buenos recursos. Que Dios te bendiga y estamos pendientes aquí trayendo mensajes de la palabra de Dios, y espero, hermano, que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y que la gracia del Dios Todopoderoso y el Señor Jesucristo
sea contigo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.